El informe de transparencia 2021, análisis de los ingresos y gastos de los partidos políticos. Comentarles que este informe es un continuidad que realiza Acción Ciudadana al monitorear el financiamiento de los partidos políticos que Acción Ciudadana viene realizando desde el año 2016. Les hemos entregado una tarjeta con un código QR, el cual les invitamos que descarguen, y ahí van a encontrar el informe completo. Los compañeros de la prensa, en los próximos minutos se les estará mandando la presentación que contiene el resumen de este informe. También comentarles que este informe se está transmitiendo en la página de Facebook de Acción Ciudadana. En la mesa tienen con ustedes a Denise Iguesa, que es la coordinadora del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana, y Ana Recinos, investigadora de Acción Ciudadana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a la presentación del informe de financiamiento anual de la política de Acción Ciudadana. Este día, el documento que presentamos se denomina Informe de Transparencia 2021, análisis de los ingresos y gastos de los partidos políticos. Bueno, para comenzar hay que señalar algunos aspectos relacionados al contexto bajo el cual se enmarca esta investigación. Decir primero que este es el séptimo informe de financiamiento de la política de Acción Ciudadana, y es que desde 2016 hasta la fecha hemos venido monitoreando los ingresos y los gastos de los partidos políticos, así como también midiendo el nivel de transparencia de estos. El presente informe ha sido elaborado a partir de los datos que fueron entregados por aquellos partidos políticos que sí velaron por la transparencia en este año y entregaron su información a Acción Ciudadana. En esta ocasión, y a diferencia de años anteriores, el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral no nos proporcionaron la información solicitada en relación al financiamiento público y privado de los partidos políticos. También hay que decir que en esta ocasión los partidos políticos reportaron haber obtenido la deuda política correspondiente al proceso electoral 2021, a diferencia del año pasado, en 2020, cuando no lo recibieron. Constatamos a través de sus estados financieros que todos los partidos políticos obtuvieron dicha deuda política. También hay que decir que desde el Tribunal Supremo Electoral observamos poca acción para fiscalizar el financiamiento de la política. Y es que parece ser que el Tribunal Supremo Electoral ha dejado de tutelar el derecho de acceso a la información de los partidos políticos, ya sea porque no ha admitido los recursos en contra de aquellos partidos políticos que no han entregado que no entregan su información, o porque bien no da seguimiento a aquellos procesos ya iniciados. También desde la Asamblea Legislativa observamos poca acción para regular el tema de financiamiento de los partidos políticos, porque no hay mayores reformas al Código Electoral ni a la Ley de Partidos Políticos que busquen incrementar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas de los partidos políticos. Y por último, también señalar que existe poca acción para transparentar el financiamiento de algunos partidos políticos que no entregan su información y que tampoco no publican la información en sus sitios web. También señalar que las elecciones de 2024 suponen un gran reto en materia de transparencia del financiamiento de la política, más ahora con la inclusión de monedas digitales que pueden financiar a las candidaturas y a los partidos políticos. Recordemos que existe, ya hemos señalado desde Acción Ciudadana, que no contamos hasta la fecha con algún reglamento específico en cuanto al tratamiento que se le debe de dar a este tipo de aportaciones que puedan los partidos políticos y las candidaturas recibir. Bien, en relación a los datos, también hay que decir que para la elaboración del presente informe se realizaron un total de 9 solicitudes de información a los partidos políticos generalmente vigentes en 2021, es decir, se solicitó información a los partidos Arena, Democracia Salvadoreña, FMLN, GANA, PCN, PDC, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo y más. Los partidos políticos FMLN y Nuevas Ideas no contestaron la solicitud de información. También hicimos una solicitud al Ministerio de Hacienda para conocer acerca del financiamiento público y privado de los partidos políticos, pero como ya señalaba, el Ministerio de Hacienda no contestó dicha solicitud.
No obstante, se reclamaron datos del portal de transparencia fiscal del Ministerio de Hacienda en relación al financiamiento público. Y por último, decir que la fuente primordial de información de esta investigación corresponde a los datos que fueron entregados por los partidos políticos. También se suma a la investigación un estudio que fue realizado por Acción Ciudadana en relación al cálculo de deuda política que los partidos políticos recibirían según el número de votos obtenidos en la elección 2021. Bueno, teniendo en cuenta los datos que fueron entregados por los partidos políticos que sí proporcionaron su información, esto señala que los partidos políticos reportan un total de 9.9 millones de dólares en 2021. De este total, el 68% corresponde a financiamiento público, mientras que el 32% corresponde a financiamiento privado. Si se toman en cuenta los datos acerca de la estimación de los ingresos de aquellos partidos políticos que no proporcionaron información, que fueron el partido FMLN y el partido Nuevas Ideas, podemos estimar desde Acción Ciudadana que los fondos que recibieron los partidos políticos en 2021 ascendieron a 23.7 millones de dólares. De este total, el 87% corresponde a financiamiento público, mientras que el 13% corresponde a aportaciones privadas. Como los datos lo señalan, casi el 90% de los ingresos que obtuvieron los partidos políticos provino de la deuda política otorgada por el Estado, otorgada y pagada por el Ministerio de Hacienda, mientras que en un segundo lugar se encuentran las aportaciones de las personas naturales y jurídicas. Por partido político, pues los ingresos señalan que, a diferencia de años anteriores, en esta ocasión los ingresos lo concentra una nueva fuerza política, a diferencia de los partidos Arena y FMLN. Y es que en esta ocasión el 51% de los ingresos de 2021 lo concentra el partido Nuevas Ideas, y le sigue en un segundo lugar el partido Arena con el 23%, y en un tercer lugar tenemos al partido Gana con un 10%. Estos tres partidos políticos concentran el 84% de los ingresos de 2021, mientras que el 16% restante se distribuye en los demás 6 partidos políticos. Antes de proseguir, hay que hacer algunas acotaciones en relación a la deuda política de los partidos Arena y del partido de FMLN. Y es que si bien el partido Arena señala en su estado financiero haber obtenido 5.2 millones de dólares, 5.4 millones de dólares en concepto de ingresos, el partido señaló en su respuesta que no había recibido el monto de deuda política correspondiente al proceso electoral 2021. Esta deuda todavía no había sido cancelada. También hay que decir que en el caso del FMLN, el partido político se le consultó en 2021 si había obtenido los ingresos por deuda política, pero este señaló que ya la había solicitado, pero que no la había recibido por parte del Ministerio de Hacienda. Debido a que el partido no contestó la solicitud de información, desconocemos si en realidad el partido obtuvo o no dicho pago. Al observar las matrices de financiamiento de los partidos políticos, como puede observarse en la lámina, la mayoría de los partidos políticos dependió de la deuda política para poder operar en 2021. Solo la diferencia de los partidos Democracia Salvadoreña y Nuestro Tiempo es que fueron financiados únicamente por aportaciones privadas. El resto de partidos políticos, sus ingresos más predominantes fueron por deuda política, dejando en un segundo lugar las aportaciones de personas naturales y jurídicas. Desde Acción Ciudadana también hemos realizado un cálculo acerca de cuál es el monto estimado de los ingresos que los partidos políticos han obtenido en el periodo 2014-2021, y los datos señalan que estimamos que los ingresos de los partidos políticos oscilan entre los 145 y 158 millones de dólares. Esta información varía según el tipo de fuente de información consultada, ya sea los partidos políticos o el Ministerio de Hacienda. Pero teniendo en cuenta que son 158 millones de dólares los que han obtenido los partidos políticos desde 2014 hasta 2021, estimamos que el 52% de estos corresponde a aportaciones realizadas por personas naturales y jurídicas, mientras que el 48% corresponde a financiamiento público. Por partido
partido político desde 2014 hasta 2021. Los partidos que concentran la mayor cantidad de ingresos son los partidos Arena y FMLN, el primero con el 51% y el segundo con el 28%. Hay que tener en consideración que este dato puede cambiar porque tenemos partidos políticos que no han revelado completamente su información, como es el caso del partido Nuevas Ideas, que por cuarto año consecutivo, no ha entregado la información de Acción Ciudadana. También el partido FMLN no entregó su información en el presente año, pero en años anteriores habíamos obtenido los ingresos a raíz del listado de donantes que publica el Ministerio de Hacienda. El informe también detalla cuál es el costo registrado para el funcionamiento de la democracia electoral. Estimamos, según los gastos que los partidos políticos reportan en sus estados financieros y según el presupuesto extraordinario de elecciones, el costo para el funcionamiento de la democracia electoral en 2021 ascendió a 50.9 millones de dólares. Recordemos que toda democracia electoral, para poder funcionar, necesita invertir en diferentes procesos, y si estimamos los costos desde 2014 hasta la fecha, el costo registrado para el funcionamiento de la democracia electoral en el país asciende a más de 300 millones de dólares. Bueno, en relación a la información por partido político, en el caso del partido Arena, en el caso del partido Arena, según su estado de resultados, los ingresos de este partido político ascienden a 5.4 millones de dólares. De este total, el 61% corresponde a financiamiento público, mientras que el 39% corresponde a financiamiento privado. Como ya señalábamos anteriormente, el partido político reporta no haber obtenido el monto de deuda política correspondiente al proceso electoral 2021, pero el partido señalaba que lo había colocado como una provisión dentro de su estado de resultados. Por tal razón, se toma en consideración el valor que se refleja en dicho estado financiero. En relación a los ingresos, el partido político señala que el 54% de estos proviene de la provisión de deuda política. Le sigue en segundo lugar las aportaciones de personas jurídicas con el 23%, también un 7% de aportes de personas naturales, entre otros ingresos. En relación a los gastos de campaña, el partido señala que estos gastos ascienden a 1.7 millones de dólares y corresponden a gastos realizados en publicidad, promocionales, activismo, pago de fianza, entre otros. La mayor cantidad o la mayor inversión del partido político se destina a la partida de fondos de campaña, donde se toman en consideración aquellas inversiones que se realizaron para las candidaturas legislativas, municipales y demás, y también gastos en sedes departamentales, entre otros. En el periodo 2014-2021, los datos que tenemos recopilados señalan que el partido político ha obtenido 73.6 millones de dólares. De este total, el 68% corresponde a financiamiento privado, mientras que el 32% corresponde a financiamiento público. Como los datos lo señalan, el soporte financiero del partido político Arena reside en las aportaciones obtenidas de parte de personas naturales y jurídicas. También, al observar año por año los ingresos del partido político, existe una tendencia decreciente en los datos, y es que los ingresos de los últimos años no se comparan a lo obtenido al inicio del periodo, por ejemplo, en 2014. También, en cuanto al saldo entre los ingresos y los gastos en 2014-2021, los datos señalan que los gastos del partido político han sido superiores a los ingresos. Bueno, en el caso del Partido Democracia Salvadoreña, este partido político reportó en su estado financiero que únicamente fue financiado por aportaciones privadas. De acuerdo con los datos, el financiamiento 2021 del partido asciende a 7.189 dólares y provino de una aportación de una persona natural. En relación a los gastos, estos ascienden a 31.000 dólares. Se dividen en costos de campaña, gastos de administración y gastos financieros. En relación a los gastos de administración, el partido señalaba que estos fueron destinados a pago por honorarios, servicios profesionales y demás, mientras que el costo de campaña incluye aquellos pagos por trabajo territorial, transporte, entre otros. El partido político, hay que decir, que señaló en su respuesta no haber solicitado el monto de deuda política correspondiente
proceso electoral 2021. Y en el periodo, los ingresos del Partido Democracia Salvadoreña ascienden a 3.3 millones de dólares. Este financiamiento ha sido completamente privado porque el partido político no reporta haber obtenido en ningún momento deuda política desde 2014. También observamos una tendencia a la baja de los ingresos del partido político y observamos que el saldo entre los ingresos y los gastos es positivo, lo que quiere decir que el partido político, sus ingresos han sido superiores a sus gastos. En el caso del partido FMLN, el partido político no contestó la solicitud de información enviada. Pese a lo anterior, retomamos datos del estudio realizado por Acción Ciudadana en relación al monto de deuda política que recibiría el partido. Y teniendo en cuenta el número de votos que obtuvo el partido en la elección 2021, así como también el costo de cada voto, los datos señalan que el partido estaría recibiendo al menos 1.6 millones de dólares en concepto de deuda política. En el periodo 2014-2021, los datos señalan que el partido FMLN ha obtenido al menos 40.5 millones de dólares. De este total, el 57% corresponde a financiamiento público, mientras que el 43% corresponde a financiamiento privado. A diferencia de otros partidos como Arena, el partido FMLN, su soporte financiero proviene de la deuda política que ha sido acordada por el Estado. Los ingresos también señalan una tendencia decreciente, y es que en los últimos años, al menos el valor obtenido por el partido en 2021 representa el 14% de lo que el partido obtuvo en 2014. Sobre el saldo entre los ingresos y los gastos, el saldo es positivo, pero tenemos que considerar que no tenemos toda la información del partido político para poder afirmar dichos datos. En el caso del partido Gana, el partido reportó en su estado financiero haber obtenido un total de 2.2 millones de dólares. De este total, el 92% corresponde a financiamiento público, es decir, la deuda política pagada por el Ministerio de Hacienda, mientras que el 8% corresponde a financiamiento privado. En relación a los gastos, estos señalan que ascendieron a 2.3 millones de dólares. Se dividen en la estimación de fondos de campaña, gastos institucionales, de administración y financieros. El 52% de los gastos del partido político Gana fueron destinados a trabajo territorial, promocionales, transporte, entre otros. Y en el periodo 2014-2021, los datos señalan que el partido obtuvo al menos 16.1 millones de dólares desde 2014 hasta 2021. El 82% de estos ingresos corresponde a financiamiento público, el 18% corresponde a financiamiento privado, y a diferencia de otros partidos políticos, pues el partido presenta una tendencia al alza de sus ingresos. Y lo podemos ver en 2019, donde el partido tuvo 8.6 millones de dólares y ha tenido valores bastante altos. En relación al saldo entre los ingresos y los gastos, los datos señalan de que el partido político, los ingresos han sido superiores a sus gastos, lo que significa que ha obtenido un saldo positivo. En relación al Partido de Concertación Nacional, este partido político señaló en su estado financiero haber obtenido 1.3 millones de dólares. El 71% de estos ingresos provino del pago de la deuda política, mientras que el 29% provino de los aportes de personas naturales y jurídicas. En relación a los gastos de organización de campañas electorales, estos ascendieron a más de $1 millón. Estos gastos de organización comprenden trabajo territorial, actividades de afiliación, de organización y demás, y los departamentos que concentraron la mayor cantidad de gastos son el departamento de Aguachapán y el departamento de Sonsonate. En el periodo 2014-2021, los datos señalan que el Partido de Concertación Nacional ha obtenido más de $9 millones. De este total, el 54% corresponde a financiamiento privado, mientras que el 46% corresponde a financiamiento público. Como se observa, el partido ha dependido de ambas fuentes de ingresos para poder funcionar. Existe también una tendencia levemente a la baja en sus ingresos, que no están marcadas como en otros partidos políticos, y en relación al saldo entre sus ingresos y sus gastos, señalan que sus gastos han sido superiores a sus ingresos. En
En relación al Partido Demócrata Cristiano, el partido reportaba en su estado financiero haber obtenido $416,000 en 2021. De este total, el 81% corresponde a financiamiento público, mientras que el 19% corresponde a financiamiento privado. Como se observa, del total de los ingresos que el partido reportaba, el 81% corresponde a la deuda política, 13% corresponde al aporte realizado por personas jurídicas. En relación a sus gastos operativos, el partido señalaba que estos ascienden a $196,000 y al menos el departamento de San Salvador concentraba el 50% de estos gastos operativos. En el periodo 2014-2021, los datos señalan que el partido ha obtenido $3.5 millones. De este total, 52% corresponde al financiamiento privado, 48% al financiamiento público. Nuevamente observamos que en el periodo el partido se ha financiado de ambas fuentes de ingresos. Existe también una leve tendencia a la baja de sus ingresos y también el partido presenta un saldo positivo entre sus ingresos y gastos 2014-2021. En el caso del partido Nuestro Tiempo, el partido político reportaba en su estado financiero haber obtenido un total de $381,000. El partido señalaba que sus ingresos provinieron en 2021 únicamente de fuente privada. No obstante, el partido señalaba o entregó un documento donde señalaba cuál había sido el uso y el destino de los fondos públicos que había obtenido. No obstante, este dato no se refleja en el estado de resultados. Puede suceder que a lo mejor el pago de la deuda política fue entregado después de la elaboración de los estados financieros, que es en los primeros 3 meses del año, por lo que debería estar reflejado en el próximo estado financiero. El partido señalaba en relación a sus ingresos que el 96% corresponde a donaciones nacionales, el 4% a donaciones internacionales, y en relación a sus gastos de campaña, estos ascendieron a $160,000 en 2021. De este total, el 46% fue destinado a la publicidad. El partido señalaba que fue destinado específicamente a pautas publicitarias en Facebook, elaboración de videos, pautas digitales, entre otros. En el periodo 2019-2021, que es desde donde comenzamos a analizar a dicho partido político, el partido ha recibido un total de $852,000. De este total, el 100% corresponde a aportaciones privadas. Se observa también una tendencia en la alza de sus ingresos, también, mientras que existe un saldo negativo entre los ingresos y gastos 2014-2021, es decir, sus gastos han sido superiores al total de los ingresos recaudados en dicho periodo. En el caso del partido político Nuevas Ideas, hay que señalar que esta es la 4ª ocasión que el partido político no entrega su información financiera a Acción Ciudadana, de tal forma que desconocemos cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, y cuáles son sus listados de donantes y demás de dicho partido político. Si bien en años anteriores habíamos podido conocer al menos algunos donantes del partido político usando el listado de donantes que entrega el Ministerio de Hacienda, en esta ocasión el Ministerio de Hacienda no nos proporcionó la información, por lo que desconocemos quiénes fueron los donantes del partido político en 2021. Pese a lo anterior, un reporte elaborado por Acción Ciudadana señala que al menos el partido político estaría recibiendo más de $12 millones en concepto de deuda política, según la cantidad de votos obtenidos en la elección 2021. Teniendo en cuenta los datos que hemos recopilado, estimamos que desde 2018 hasta 2021 el partido político Nuevas Ideas ha obtenido más de $13 millones. De este total, el 90% corresponde a la deuda política otorgada por el Estado, mientras que el 10% corresponde a aportes de personas naturales y jurídicas. También se observa una tendencia al alza de los ingresos del partido político, a diferencia de otros partidos ya mencionados. Por último, en el caso del partido Vamos, el partido reportó en su estado financiero que sus ingresos ascendieron a $131,000. De este total, el 75% corresponde a financiamiento privado, financiamiento público, mientras que el 25% corresponde a financiamiento privado. En relación a sus gastos, el partido señalaba que sus gastos en actividades específicas, o más bien de la campaña política, ascendieron a $74,000, mientras que y de este total el 96% corresponde a atenciones en actividades políticas.
Desde 2018 hasta 2021, el partido Vamos ha obtenido más de $281.000. De este total, 74% corresponde al pago de deuda política otorgada por el Ministerio de Hacienda, mientras que el 24% corresponde a financiamiento privado. En relación a los ingresos, estos se han mantenido en el periodo, y en relación al saldo entre los ingresos y los gastos 2018-2021, observamos que los gastos han sido superiores a sus ingresos. Esto sería de mi parte en relación al análisis de los partidos políticos. Dejo a la licenciada Ana Recinos con mayor información de la investigación. Tengan todos y todas muy buenos días. En primer lugar, agradecerles por acompañarnos en la presentación de este informe. Comentarles que como parte de la investigación que Acción Ciudadana realiza sobre el financiamiento de los partidos políticos, nuevamente se realizaron solicitudes de información a diferentes instituciones públicas referente al tema de cuotas partidarias. En este sentido, se enviaron 144 solicitudes y de estas, solo 6 instituciones proporcionaron la información que había sido requerida. Ahora bien, de acuerdo a la información que Acción Ciudadana ha recopilado, en el periodo 2014-2021, los partidos políticos han obtenido un total de $5.1 millones provenientes de descuentos realizados a empleados y funcionarios públicos de 18 instituciones. En la presentación podemos ver que la Asamblea Legislativa tiene un monto más representativo con $3.8 millones, lo que significa el 75% del total de los ingresos. Le sigue la Alcaldía Municipal de Panchimalco con $250.800 y en tercer lugar está la Alcaldía Municipal de Santa Ana con $214.000. El análisis por partido muestra que el instituto político que más ingresos ha obtenido por esta modalidad es el FNLN con $3.3 millones. En segundo lugar está el Partido Maná con $1.2 millones y vemos que en tercer lugar está Arena con $442.100. El partido PCN tiene un reporte de $17.035 y el PDC tiene un monto por $13.944. Cambio Democrático también tiene un monto por $11.749. Con respecto al periodo, vemos que el año en que más ingresos obtuvieron los partidos políticos bajo esta modalidad fue en 2017, año en que obtuvieron $767.569, mientras que en 2021 se reporta el menor ingreso con $314.479. Cabe señalar que, al hacer una comparación con los ingresos obtenidos en 2020 y los ingresos obtenidos en 2021, se muestra una disminución del 56%. Este gráfico refleja la variación que han tenido los partidos políticos en el periodo. Creo que el ejemplo más significativo, como podemos ver, es el del partido FNLN, que en 2014 recibió un poco más de $500.000, mientras que en 2021 apenas superó los $100.000. De forma breve, vamos a ver los datos por partido político. Vemos que el FNLN obtuvo $3.3 millones provenientes de 16 instituciones públicas. Como se puede observar, la más significativa son los ingresos provenientes de descuentos realizados a empleados y funcionarios públicos de la Asamblea Legislativa con el 68%. Le sigue la Alcaldía Municipal de Panchimalco y en tercer lugar está la Alcaldía de Ciudad Delgado. Con respecto a los datos de 2021, de acuerdo a la información que nos entregaron 5 instituciones,
realizaron este tipo de descuentos por un monto total de 123.952. Cabe señalar que también se hizo la comparación con respecto a los ingresos obtenidos en 2020 y el partido tuvo una disminución del 72% de los ingresos bajo esta modalidad. Con respecto al gana, el partido únicamente ha recibido ingresos provenientes de la Asamblea Legislativa por 1.2 millones de dólares. Vemos que en 2021 el partido obtuvo 142.941 dólares. Este partido no presenta una mayor variación con respecto a los años anteriores. Arena en el periodo tiene reportes de que ha recibido este tipo de ingresos de 4 instituciones públicas. Vemos que también la Asamblea Legislativa representa el mayor monto con el 60%, le sigue la Alcaldía de Santa Ana, también está la Alcaldía de Zacacoyo y por último la Alcaldía de Chalatenango. El monto total del partido es por 442.100 dólares. Con respecto a los ingresos de 2021, los datos demuestran que el partido obtuvo ingresos provenientes de 3 instituciones públicas por un monto total de 41.034 dólares. También se hizo una comparación con respecto a los datos obtenidos en 2020 y también se refleja una disminución del 50% de los ingresos. Con respecto al PCN, solo se tienen ingresos a partir de 2019 y estos han sido de parte de la Asamblea Legislativa por un monto total de 17.035 dólares y en contraste con los demás partidos políticos, el PCN es el único que refleja un leve incremento en sus ingresos por cuotas partidarias. Con respecto al PDC, solo tenemos datos de 2016 y 2017 por un monto total de 13.944 dólares. Un caso similar sucede con CD, que solo tenemos datos de 2014 y 2015 por un monto total de 11.749. Ahora bien, cambiando un poquito el tema, vamos a ver los mapas de financiamiento de la política salvadoreña y solo comentarles que estos tienen como propósito mostrar la magnitud de las principales donaciones recibidas por los partidos políticos. Este es el mapa correspondiente a 2021. En esto se reflejan las 25 mayores donaciones de cada partido político y vemos que en total reflejan que los partidos recibieron 2.2 millones de dólares provenientes de sus principales donantes. Cabe señalar que no se tienen datos de Nuevas Ideas, GANA y el FMLN, puesto que no proporcionaron la información. El mapa de relaciones muestra dos cosas. Una, la principal fuente de financiamiento de los partidos políticos y la otra es las relaciones entre donantes. ¿Y a qué nos referimos con esto? A cuántas personas naturales y jurídicas realizaron donaciones a diferentes partidos políticos. En este cuadro se detalla el nombre, los montos y los partidos a los que las diferentes personas realizaron donaciones. En total se encontró que 19 personas jurídicas y 5 personas naturales realizaron donaciones a diferentes partidos políticos. El mapa por sectores muestra la influencia que tienen los sectores económicos en el financiamiento de los partidos políticos. En este caso, para 2021, vemos que el sector comercio, las cuotas partidarias y las actividades inmobiliarias son los principales sectores. Cabe señalar, nada más, que si bien las cuotas partidarias no forman parte de un sector formal de la economía, no se puede obviar la importancia que este financiamiento ha tenido con respecto a los partidos políticos. Este es el mapa de financiamiento por subsectores y este es un poco más específico en cuanto a los rubros que conlleva. Está en primer lugar los supermercados, las actividades inmobiliarias y la Asamblea Legislativa.
Estos son ya los datos del periodo. Este es el mapa de financiamiento correspondiente a 2014-2021 y vemos que en total los partidos políticos han recibido 43.2 millones de dólares provenientes de sus 25 mayores donantes. También tenemos el mapa de financiamiento por sectores del periodo y vemos que el sector comercio sigue prevaleciendo con su influencia en el financiamiento de la política partidaria. Le siguen las fundaciones y asociaciones, las actividades inmobiliarias, la agroindustria y la industria alimentaria. Por último tenemos el mapa de financiamiento por subsectores y como ya les comentaba es un poquito más detallado en cuanto a los rubros. Aquí tenemos que la principal fuente de financiamiento son los ingresos obtenidos por fundaciones y asociaciones. En segundo lugar están las actividades inmobiliarias, la elaboración de productos alimenticios, supermercados y los ingresos obtenidos por cuota partidaria provenientes de la Asamblea Legislativa. Vamos a presentar, ya para terminar, el índice de transparencia. Solo aclarar que este índice no mide la corrupción en la gestión pública, sino el cumplimiento de obligaciones que tienen los partidos políticos en materia de transparencia. Aclarado este punto, quiero comentarles que el índice de transparencia se conforma de 5 variables. Estas se evalúan dependiendo de la variable una vez al mes o una vez al año. La primera variable tiene que ver con el control financiero interno. Esta se evalúa una vez al año. El indicador 2 tiene que ver con los reportes de información financiera a las autoridades de control, es decir, que los partidos entreguen en tiempo y en forma su información al Ministerio de Hacienda, al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Cuentas. De igual manera se evalúa una vez al año. La variable 3 tiene que ver con la estructura partidaria para el acceso a la información y comentarles que con respecto a esta variable lo que se hace es un monitoreo de las páginas web de los partidos políticos en donde se verifica que los partidos tengan disponible la información sobre sus unidades de acceso. Se evalúa una vez al mes y en esta ocasión la evaluación comenzó en septiembre de 2021 y terminó en octubre de 2022. El indicador 4 tiene que ver con la información financiera oficiosa, e igual el monitoreo se hace una vez al mes. Y por último, la variable 5, que tiene que ver con la calidad de la información, esta se evalúa una vez al mes. De acuerdo a la evaluación que se ha realizado y teniendo en cuenta lo que significa cada variable, 4 partidos políticos aprobaron el índice de transparencia financiera 2022, mientras que 5 lo reprobaron. Los partidos que obtuvieron nota arriba de 6 fueron Nuestro Tiempo con 7.98, en segundo lugar está Arena con 6.69, Vamos obtuvo una nota de 6.27 y el PCN obtuvo una nota de 6.11. 3 partidos obtuvieron nota abajo de 6. Estos fueron Democracia Salvadoreña, que obtuvo 5.55, le sigue el partido PDC con 5.55 y en tercer lugar es el partido Gana con 3.87. Los partidos además tuvieron nota abajo de 3. Este fue el FMLN, que obtuvo 0.0 y Nuevas Ideas, que también obtuvo una nota de 0.0. Cabe señalar que cuando los partidos finales obtuvieron esta calificación, debido a que no proporcionaron la información que había sido solicitada y al hacer el monitoreo en sus plataformas digitales no se encontró información. Por último, tenemos el índice de transparencia del periodo 2016-2022, en donde se refleja que si bien algunos partidos lograron incrementar un poquito la nota que obtuvieron el año pasado, de forma general, lo que los datos nos indican es que existe un estancamiento en materia de acceso a la información, lo que resulta muy preocupante considerando los avances que se habían logrado. Ya para finalizar, solo quiero comentarles que este es el último índice que se realiza
con este formato, ya que se ha decidido modificarlo para garantizar la coherencia con la realidad salvadoreña en que vivimos. Esto es todo de mi parte, señor. La palabra de la coordinadora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la licenciada Ana Resina por los datos sobre las cuotas partidarias. Ya para finalizar, algunas conclusiones en relación al informe de financiamiento que presentamos el día de hoy. Por una parte, señalar que casi el 90% de los ingresos registrados en 2021 corresponde a financiamiento público, lo que significa que las aportaciones de personas naturales y jurídicas que anteriormente tenían bastante peso en el financiamiento ya no están, ya se colocan en un segundo lugar. En el informe del año pasado habíamos señalado que existía la posibilidad de que hubiera un cambio en la matriz de financiamiento y lo confirmamos con los datos que han sido entregados en el presente año. Hay que decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que los ingresos privados de los partidos políticos están disminuyendo, ya sea porque el dinero está siendo entregado a las candidaturas que no son sujetos obligados a rendir cuentas, o porque bien el dinero está migrando a otros institutos políticos de los que no tenemos información disponible. Pese a que el total de los ingresos de 2021 es equiparable a de otras elecciones legislativas y municipales, existe, los datos lo confirman, una progresiva disminución de los ingresos de origen privado, que también puede deberse a la disminución del poder político, el descrédito de algunos institutos políticos y el bajo apoyo popular que enfrentan. También los ingresos por cuotas partidarias y las aportaciones de funcionarios públicos están disminuyendo, y esto lo observamos un poco más en aquellos partidos políticos que dependen de este mecanismo de financiamiento para poder operar, específicamente el partido FPN. También hay que decir que en el año 2021 existieron partidos políticos que no tuvieron acceso a la deuda política. Como ya mencionábamos, el partido Arena señalaba que no obtuvo los ingresos por deuda política por parte del Ministerio de Hacienda, y así también el partido FMLN, que pese a haber realizado la solicitud no había tenido respuesta. Los partidos también están estancados en materia de transparencia. El índice de transparencia que elaboramos en Acción Ciudadana señala que de los 9 partidos legalmente inscritos en 2021, solo 4 aprobaron el índice de transparencia, mientras que 5 lo reprobaron. Y acá hay que hacer un señalamiento de que no se trata solamente de que los partidos entreguen la información solicitada, sino que también de que estos publiquen su información en sus sitios web. Es una lástima que en el Día Mundial de la Transparencia, hoy 9 de septiembre, existan partidos políticos que no han revelado nunca quiénes son sus financistas, que no han revelado cuáles son los gastos que estos realizan, y mucho menos han revelado el uso y el destino de los fondos públicos que estos reciben en concepto de deuda política. Por lo que hacemos un llamado a los partidos políticos a trabajar a favor de la transparencia. También, no solamente los partidos políticos están retrocediendo en materia de transparencia, sino que también están haciendo las instituciones, algo que ya había sido superado en años pasados. En esta ocasión, por primera vez, el Ministerio de Hacienda nos negó el listado de donantes de los partidos políticos. No tenemos información acerca de cuáles fueron los ingresos que se reportaron a la entidad tributaria, ni mucho menos tenemos información acerca de cuál fue el monto que el Ministerio de Hacienda canceló a cada partido político en relación a la deuda política. También el Tribunal Supremo Electoral no entregó la información solicitada, no entregó información acerca de los hallazgos en las auditorías financieras 2021 y clasificó dicha información como reservada. Y por último, es importante poner atención al uso de las criptomonedas y a los activos digitales para financiar la política. Recordemos que el próximo año los partidos políticos van a elecciones internas, van a competir, van a hacer campañas, y existe la posibilidad de que las candidaturas y los mismos partidos políticos puedan obtener fondos a través de criptoactivos. Si no existe una regulación específica o un control específico sobre este tipo de aportaciones, pues puede existir la posibilidad de que se generen algunas acciones como lavado de activos, o que exista el desvío de fondos públicos para financiar la política, o financiamiento por parte de gobiernos extranjeros, entre otros. Por tal razón es importante poner atención a este tipo de mecanismo que pueda financiar la política de nuestro país el próximo año. Esas serían las principales conclusiones. El documento completo se encuentra en el sitio web y quedamos abiertos a
cualquier consulta que tengan. Gracias.